uno presenta su ureasa. Esa ureasa va a actuar como un tampón buffer que va a evitar el pH ácido del estómago. Es por eso que me puede llegar a afectar a la mucosa del estómago, por esa ureasa. Ahora, presenta sus flagelos que le van a dar movilidad y, sobre todo, presenta a su toxina BAC-A, que es la que, junto a sus mucinas, ya sus mucinasas, proteasas y lipasas, es que me destruye el tejido de la mucosa del estómago. ¿Ya? Ahora, otra cosa que me puede causar el Helicobacter pylori, si es que no es tratado, es que puede llegar a producirme hasta cáncer de estómago. ¿Ya? Bien, ahora, vámonos con la vía de infección. Ya, la vía de infección de igual forma es a través de heces, saliva, de igual forma. Y el diagnóstico, más que todo el diagnóstico, se realiza con PCR. Ya, aquí ya no vamos a realizar lo que es el famoso coprocultivo que realizábamos con las anteriores bacterias, sino que realizamos PCR directamente, o también podemos utilizar serología, como por ejemplo ELISA. ¿Ya? Esas van a ser las pruebas no invasivas, PCR o ELISA. Pero también hay pruebas invasivas, pero lo mejor siempre con el paciente es utilizar aquellas que no invaden, porque pueden producirme complicaciones. Vamos a tener pruebas invasivas como por ejemplo la prueba rápida de la ureasa. Esta prueba lo que hace es detectarme la ureasa que presenta la bacteria, pues, ¿no? Y después de igual forma se puede realizar una biopsia. Pero como les digo, lo mejor siempre con el paciente es el no realizar pruebas invasivas. ¿Ya? Entonces pueden realizar el PCR más que todo, la reacción en cadena de la polimerasa. Ya, ahora, el tratamiento. El tratamiento que podemos realizar en contra del Helicobacter pylori, podemos utilizar amoxicilina, podemos utilizar tetraciclina, podemos utilizar lo que son los inhibidores de la bomba de protones, que esa bomba de protones es aquella que me va a producir el ácido clorhídrico, y es el ácido clorhídrico en sí del estómago, que produce el estómago, que es que me empeora la herida. Ya me produce una complicación ulcerativa de esa gastritis. Ya, bien, después vamos a irnos con bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Ya? Vamos a hablar de las pseudomonas. Las pseudomonas, nosotros vamos a decir que son intrahospitalarias, me producen más que todo infecciones intrahospitalarias. Vamos a decir que la pseudomona va a presentar, la más importante es la pseudomona aeruginosa. Esta pseudomona aeruginosa presenta sus factores de virulencia, sus toxinas y enzimas. Ahora, estas toxinas de acá no es tan importante que se maten estudiándolas, porque no pregunta mucho la doctora, ¿ya? No es tan importante. Pero estos factores de virulencia sí, que presenta sus pili, presenta sus cápsulas, sus lipopolisacáridos, sus piocianinas, ¿ya? Bien, después los cuadros clínicos, ¿ya? Los cuadros clínicos, esto sí pregunto, esto es lo más importante. Me produce infecciones pulmonares, me produce infecciones del aparato urinario, infecciones cutáneas, infecciones del oído, infecciones oculares y bacterias. Primero vamos con las infecciones pulmonares. Me puede producir una traqueobronquitis, ¿ya? No es una bronquitis normal o no es una neumonía normal, sino que aparte que me produce inflamación de los bronquios, de igual forma me produce una inflamación de la tráquea. No se olviden, por eso es traqueobronquitis, ¿ya? Ahora, si esa traqueobronquitis no es controlada,
no es tratada, ahí ya me produce una bronconeumonía necrosante, de tal forma que los bronquios, ¿ya? Y el tejido pulmonar empieza a morir por necrosis. Entonces, en las infecciones pulmonares, esa traqueobronquitis que me presenta puede evolucionar a una bronconeumonía necrosante si es que no es tratada, ¿ya? Esos dos cuadros. Ahora, en las infecciones del aparato urinario, vamos a tener que estas infecciones más que todo se da por el usar sondas urinarias, ya por el uso de las sondas urinarias, y como les dije, esta Pseudomonas aeruginosa es intrahospitalaria, ya es la bacteria que más se presenta en el hospital. Entonces se puede pegar a los instrumentos que se utilizan con el paciente, produciéndome infecciones, como por ejemplo aquí, ¿no? Como les dije, infecciones del aparato urinario por las sondas urinarias. Ahora vamos a ir con las infecciones cutáneas primarias. ¿Qué pasa? De que estas infecciones cutáneas más que todo se presentan en quemaduras o en foliculitis. En las quemaduras, ¿por qué? Porque cuando se quema un paciente normalmente no presenta una pigmentación, pero si es que esta quemadura está infectada por Pseudomonas aeruginosa, me puede producir un pigmento verduzco. Esa es la característica de esta Pseudomonas, que de esas lesiones que me presenta, ya le da una coloración verduzca, ya que es un pigmento que presenta ella misma. Eso es en cuanto a las infecciones cutáneas primarias. Luego, otras infecciones, las más importantes y la que pregunta la doctora, son las infecciones de oído y las infecciones oculares. La infección del oído porque me produce una otitis externa, o también llamado como oído del nadador. Ya no se olviden, oído del nadador, que es una otitis externa producida por la Pseudomonas aeruginosa, 1, y 2, que me puede producir infecciones a nivel del globo ocular por el uso de lentes de contacto. Ya aquellas personas que utilizan lentes de contacto, cuando no son bien higiénicos sus lentes de contacto, no son limpiados, esa Pseudomonas sabe proliferar en esos lentes de contacto, y al momento que la persona se coloca esto, me produce infecciones, que de igual forma, como les digo, la Pseudomonas se caracteriza por ese pigmento verduzco que puede llegar a presentar la infección. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, a nivel del oído, el oído del nadador, que es una otitis externa. A nivel ocular, puede infectarme por el uso de lentes de contacto. Me puede producir traqueobronquitis, bronconeumonía necrosante, infecciones por el uso de sondas urinarias, quemaduras con pigmento verde, ¿ya? Y las bacteriemias. Ahora vamos con el examen laboratorial. El examen laboratorial vamos a poder utilizar lo que son más que todo agar sangre y agar McConkey nuevamente. Específicamente el medio que más se utiliza para Pseudomonas es el medio King A, ya que este medio King A es un medio donde van a encontrarse nutrientes específicos para esa Pseudomonas, que si prolifera es un diagnóstico seguro de Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? En ese medio King A no se olvide. Después el tratamiento, más que todo utilizamos aminoglucósidos, también cefalosporinas de tercera y cuarta generación. ¿Ya? Bien, ahora vamos con la otra Pseudomonas, que es la Pseudomonas pútida. Que esta Pseudomonas pútida no es tan importante, sí, solo que me produce infecciones en pacientes inmunodeprimidos, nada. ¿Ya? Eso más que todo. Pero no se olviden, como les digo, estos cuadros clínicos de acá son muy importantes. Eso ténganlo bien en cuenta. Y los factores de virulencia. ¿Ya? Bien. Vamos con el género Burkholderia ahora. El género Burkholderia.
El género Burkholderia nosotros vamos a tener que presentar dos especies, la Burkholderia cepacia y la Burkholderia pseudomayei. Ahora, ¿qué pasa? Pregunta de examen y de examen de auxiliatura igual. La Burkholderia pseudomayei, no se olviden que es la que me produce melioidosis, ¿ya? Melioidosis. La Burkholderia pseudomayei me produce melioidosis. ¿Ya? Ahora esta melioidosis es una infección supurativa que se puede llegar a presentar en el cuerpo, ¿ya? Eso es lo más importante de este género Burkholderia. La Burkholderia pseudomayei que me produce melioidosis, ¿ya? Bien, y aquí está, miren la pseudomayei que me produce infecciones respiratorias de igual forma, me produce infecciones urinarias y me produce septicemia. Pero no se olviden, el más importante es la melioidosis. Ahora, vamos a tener que el género la Stenotrophomonas, más que todo, esta bacteria se asienta en soluciones desinfectantes, en alcoholes o aquellos productos que sirven para desinfectar otros microorganismos. Es ahí donde este puede llegar a proliferar. Después, igual forma de producir infecciones en inmunodeprimidos, como por ejemplo puede producirme sepsis, meningitis, neumonía, pero que rara vez se presentan infecciones por esta bacteria, ¿ya? Lo más importante es que contamina soluciones desinfectantes, específicamente en los hospitales, ¿ya? Después, vámonos con el género... estos tres de acá vamos a tener específicamente el Acinetobacter, que es un cocobacilo gram negativo, acuérdense, es un cocobacilo gram negativo que es saprófito de la naturaleza, se encuentra de igual forma en el hospital, no me produce un cuadro clínico importante. El género Mozzarella, ya, vamos a decir que es un diplococo gram negativo. Aquí lo más importante son las morfologías, no se olviden, el género Acinetobacter, que es un cocobacilo, y en la mozzarella es un diplococo gram negativo, ¿ya? Y esta mozzarella le produce bronquitis, bronconeumonía, sinusitis y otitis. Ahora vamos con la Eikenella. Este de acá, de igual forma, solo me produce infecciones en inmunodeprimidos. Pero ¿cuál es la característica? Que esas infecciones que me produce, específicamente se presenta en la boca, produce olor a alergia, no se olviden. La Eikenella me produce lesiones con olor a alergia. ¿Ya? Ese es en cuanto a Eikenella. Después vámonos con Haemophilus, Brucella y Ganderella. Ya vamos, casi por lo último. El género Haemophilus, no se olviden, el género Haemophilus, el significado de Haemophilus es que presenta afinidad por la sangre, y este Haemophilus va a presentar 4 especies, ¿ya? El Haemophilus influenzae, el Haemophilus parainfluenzae, el Haemophilus aegyptus. Importante, el Haemophilus aegyptus es el que me produce conjuntivitis, y el Haemophilus ducreyi es el que me produce el chancro blando, ¿ya? Chancro blando, no se olviden, porque hay otro que me produce el chancro duro, que ya lo han debido ver y lo han debido avanzar. El Haemophilus ducreyi es el que me produce el chancro blando, el Haemophilus aegyptus me produce conjuntivitis, y el Haemophilus influenzae. Lo más importante de este Haemophilus influenzae es que es el único que me produce una epiglotitis. La epiglotitis, que se refiere a una inflamación de la epiglotis. Ahora, más que todo, en niños de 8 años o menores de 8 años, ¿ya? Entonces no se olviden de esos tres. El parainfluenzae no es tan importante en sí. Solo el influenzae, el aegyptus y el ducreyi, ¿ya? Entonces vamos con el Haemophilus influenzae, que este Haemophilus influenzae va a presentar
a un hemófilos influenza de serotipo B no encapsulado y al encapsulado, que en sí presenta casi el mismo cuadro clínico, solo del encapsulado es que me produce esa epiglotitis, como les dije. ¿Ya? Bien, ahora vamos a decir que el reservorio es el paciente enfermo, la vía de transmisión es vía aérea, la fuente de infección por las gotitas de flujo. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto... Y aquí está, miren. Me produce otitis y sobre todo epiglotitis en niños de 3 a 8 años. Esa es pregunta de examen. Ahora, de igual forma, me puede producir neumonía, específicamente en adultos, específicamente en adultos, y en ancianos me produce bronquitis crónica. ¿Ya? Entonces, en niños me puede llegar a producir epiglotitis, en adultos me produce neumonía y en ancianos me produce bronquitis crónica. Perfecto, no hay cómo perderse. Ahora también hay otros cuadros clínicos que me puede llegar a producir. Me produce meningitis en niños, igual forma, más que todo en niños, y de igual forma me puede llegar a producir celulitis. Entonces lo que no quiero que se olviden es la meningitis y la epiglotitis, que más que todo son infecciones directas a niños, ¿ya? Bien, después vamos con el diagnóstico directo, que ese diagnóstico, dependiendo de dónde se encuentre, porque me puede producir infecciones a nivel del cerebro, entonces se tiene que hacer la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, a nivel de las vías respiratorias, en la cual se tiene que hacer un esputo, a nivel de la faringe, que tiene que hacerse un exudado faríngeo, ¿ya? También me puede producir sepsis, entonces se pide una muestra de sangre. Entonces se puede realizar lo que es un examen directo, se puede realizar el tinción y se puede realizar el cultivo agar chocolate, lo que es el diagnóstico. Ahora, el tratamiento más que todo se realiza con cloranfenicol y todos los betalactámicos. Y la prevención, pregunta de examen, es que se puede utilizar lo que es la vacuna pentavalente. Ahora, esa vacuna pentavalente, penta, 5, esa vacuna sirve para prevenirme 5 enfermedades. ¿Qué enfermedades, chicos, se acuerdan? La vacuna pentavalente que a la doctora harto le gusta preguntar. Hepatitis B, difteria, tétanos. Ya, les voy a decir una demo para que no se acuerden, para que no se olviden, para que no se acuerden. Estoy volado igual. No sé si la han escuchado. Dime no me entró la T. Dime cohete. Esa es la demo de la pentavalente. Di de difteria, me de meningitis, co de coqueluche, E de hepatitis y la T del tétanos. ¿Ya? Pero esa igual se puede utilizar en hemófilos influenzae, ¿ya? Entonces no se olviden, esta Nemo para que se acuerden bien. Dime cohete. Perfecto. Eso es en cuanto a hemófilos. Entonces, vámonos con Bruselas. ¿Le entendieron bien a hemófilos, chicos? Sí, la E de la mnemotecnia que era. Hepatitis. Difteria, meningitis, coqueluche, hepatitis y tétanos. Dime cohete. Y también hay una hexavalente que ahí ya entra otra enfermedad más. La doctora les dijo la hexavalente por si acaso igual. Ya, entonces vamos con Bruselas. ¿Ya? La brucela que me produce brucelosis, más que todo me produce infecciones en animales. ¿Ya? Ahora presenta 4 especies. Está este género Brucella. Primero tenemos lo que es
a la Brucella militensis, que me afecta a vacas, la militensis, la abortus, que me afecta a cabras, la canis, en su mismo nombre dice canis, a perros, y la suis a cerdos. ¿Ya? Eso acuérdense bien. Después tenemos lo que es vía de transmisión. La vía de transmisión de cómo se pueden infectar es por vía oral, vía aérea, vía cutánea, ya, por vía conjuntival de igual forma. Ahora los cuadros clínicos, que es lo más importante. La brucelosis en animales. La brucelosis en animales, en machos y en hembras es diferente la clínica. En machos me produce una orquioepididimitis, ¿ya? Y en hembras me produce una mamitis y abortos. Eso es en animales. Ahora, en la brucelosis humana, primero vamos a decir que presenta 3 periodos, ¿ya? El periodo de incubación, el periodo prodrómico y el periodo postfebril. El periodo de incubación, no se olviden, ya es un periodo que varía de 5 días a 2 semanas. Ahora, ese periodo prodrómico se va a caracterizar porque puede llegar a presentar una fiebre hasta de 40 grados centígrados. Presenta cefalea grave y en ocasiones también presenta diarrea, ¿ya? Y en el periodo postfebril es cuando ya no se presenta la fiebre, sino que presenta una sintomatología más general. Este es en humanos, como les digo. Puede presentar pérdida de peso, dolor abdominal, insomnio, estreñimiento, cefalea, dolor de espalda, o sea, manifestaciones generales. De esto lo más importante, más que todo puede llegar a preguntarles es esto. En los animales, ¿cómo se puede caracterizar la clínica específicamente? Y las especies, ¿cuáles específicamente para cada animal? ¿Ya? Ahora, no se olviden que la vía de transmisión de esta brucela es por vía oral, vía aérea, vía cutánea y vía conjuntival. ¿Ya? Por 4 vías. Bien, ahora vamos con la Candidela vaginalis. Ya estamos acabando por lo último y ya vamos a ver pez, chicos. No se preocupen. Vamos con Candidela vaginalis, que la otra pregunta harto igual. Candidela vaginalis, nosotros vamos a decir que esta es una bacteria que forma parte de la flora normal de la vagina. Esta Candidela vaginalis me produce vaginosis. Vaginosis no es lo mismo que vaginitis, ¿ya? No es lo mismo. La vaginosis, ya esta vaginosis bacteriana, lo que pasa es que puede haber una alteración de la flora normal que hay en la vagina de la mujercita, ¿ya? Entonces hay una alteración y ahí actúa esta Candidela vaginalis y me produce todas sus manifestaciones. En cambio la vaginitis es cuando ya en su misma terminación dice itis, es cuando ya hay una inflamación de la vagina, ¿ya? Entonces son muy diferentes. Aparte esa vaginitis me ataca ya directamente lo que es al epitelio de la vagina, mientras que esta vaginosis no tanto así, ¿ya? Entonces vamos con, ya sabemos diferenciarlas bien, ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Lo más importante de las manifestaciones clínicas que presenta es que presenta un olor a pescado, aquí dice, olor a pescado, una secreción vaginal blanquecina grisácea, ¿ya? No tanto así blanquecina, sino que es un colorcito medio plomito grisáceo en sí. Ahora, ¿qué pasa? Que el pH de la vagina me lo va a volver alcalino. Puede llegar a presentar prurito, disuria y bacteremia. El prurito se refiere a la picazón, le va a empezar a picar en esa área a la mujercita. Disuria, que puede llegar a presentar dolor o molestia al momento de orinar. Y la bacteremia es que estas bacterias pueden llegar a circulación sanguínea, ¿ya? Bien, ahora lo que es importante, el método de diagnóstico. Para el método de diagnóstico vamos a utilizar uno que en la tinción de Gram nosotros vamos a tener o vamos a observar
nosotros vamos a observar a estas células guías que se van a presentar, ¿ya? Esas células guías que me pueden cantar, se podría decir, la infección por Gardnerella vaginalis, por una alteración de la flora, ¿ya? Uno es eso. Otro es que se puede utilizar hidróxido de potasio al 10%, en la cual en un medio esterilizado ponemos lo que es la secreción vaginal y le echamos lo que es ese hidróxido de potasio, de tal forma que si es que presenta un olor a pescado, es un diagnóstico confirmado de Gardnerella vaginalis, porque esa es una de sus características, ¿ya? Ese olor a pescado, ahí dice, olor a pescado, ¿ya? Que también es como se le conoce como la prueba de Koch positiva, que es la prueba de hidróxido de potasio, como les dije. El diagnóstico laboratorial, la secreción vaginal, laboratorio de cultivo de secreción vaginal. Ahora, el tratamiento más que todo se utiliza metronidazol, ¿ya? Se puede utilizar metronidazol en sí. Bien, ahora vamos con la familia Neisseria. Vamos a tener que de esta familia los más importantes son la meningitidis y la gonorrea. Estos de acá ni se acuerdan, ya los no patógenos. Los importantes son los patógenos, ya la gonorrea y la meningitis. Bien, vamos a tener ahora el género Neisseria. No se olviden que son diplococos gram negativos, ¿ya? Son diplococos, no se olviden. Vamos primero con la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae, vamos a decir, ¿ya? Lo más importante de esta Neisseria gonorrhoeae en sí son los cuadros clínicos que me puede llegar a presentar. En la mujer presenta cuadros clínicos, en el varón me presenta cuadros clínicos y también en el neonato. En la mujer, ¿qué me puede producir? Me puede producir una cervicitis gonocócica y una salpingitis gonocócica. ¿Qué es salpingitis? La salpingitis es la inflamación de las trompas de falopio o trompas uterinas, ¿ya? Eso en la mujer. En el varón me puede llegar a producir más que todo una uretritis gonocócica. Ahora, se caracteriza porque va a presentar una secreción purulenta, ¿ya? De igual forma, la cervicitis gonocócica se presenta por secreción purulenta. Y en el neonato o en el niño, ¿ya? En el recién nacido, perdón, me puede producir una artritis gonocócica y, lo más importante, una oftalmia neonatal. Pregunta de examen. Oftalmia neonatal me produce, ¿ya? Bien, después estos de acá no sabe preguntar la doctora mucho en sí. Estos de acá tampoco, ¿ya? Vamos a decir que estas bacterias más que todo atacan, como habíamos dicho en los cuadros clínicos, más que todo atacan a los genitales, que me pueden llegar a producir supuración aguda y me pueden llevar a una inflamación crónica, ¿ya? Bien, eso es lo más importante. Ahora, las complicaciones, ¿a qué se refieren? A que si estos cuadros clínicos de acá no son tratados, me puede producir esto. En hombres me puede producir, esto sí pregunta la doctora, en hombres me puede producir una estenosis uretral, no se olviden. Si es que no es tratado esa uretritis gonocócica, me puede llevar a una estenosis uretral. En la mujer me puede llegar a producir una salpingitis o peor una pelviperitonitis, que me puede llevar a hacérmela estéril en la mujer. Y en el niño, si es que no se controla específicamente la oftalmia neonatal, me lleva a la ceguera. Bien, ahora vamos a decir vamos a hablar del tratamiento que se puede utilizar ceftriaxona o también ciprofloxacina, ¿ya?
esos dos medicamentos. Ahora vámonos con la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis dice diplococo gran negativo. ¿Aquí qué dice? Enfermedad de declaración obligatoria. ¿Cuál era la otra bacteria que era de declaración obligatoria o inmediata, chicos? Acuérdense, a ver. El Vibrio cholerae. Eso, el Vibrio cholerae, ¿ya? Esa y esta Neisseria meningitidis son las dos únicas que son de declaración inmediata obligatoria, ¿ya? La Neisseria meningitidis y el Vibrio cholerae, ¿ya? Ahora vamos con la estructura antigénica. La estructura antigénica lo que más pregunta la doctora es las pilis y la cápsula que presenta, ¿ya? Ya que esta cápsula es la que mayor factor de virulencia le da a la bacteria. Y la pilis le va a dar la adherencia en cuanto a las neuronas del cerebro para producir todo su cuadro clínico, ¿ya? Las vías de transmisión, no se olviden, importante es a través de las gotitas de fluye. Así se transmite la Neisseria meningitidis, ¿ya? Por las gotitas de fluye. Esta de acá normalmente me habita la nasofaringe, es microbiota de ahí, ¿ya? Bien, ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas es que la más importante es que me produce una meningitis cerebroespinal epidémica, ¿ya? Esa meningitis cerebroespinal epidémica es muy severo. ¿Por qué? Porque primero inicia por las meninges del cerebro, ¿ya? Las meninges ya saben cuáles son por histología, y luego se van a ir dirigiendo hacia la médula espinal. Es por eso que puede llegar a ser mortal, produciéndome un daño de todo el sistema nervioso central, y así se va diseminando. Y epidémica es porque a través de las gotitas de fluye es muy fácil contagiarse de meningitis, demasiado fácil, ¿ya? Entonces es por eso de igual forma que es de declaración obligatoria, ¿ya? Bien. Ahora también me puede producir rinofaringitis, que ya más que todo es un cuadro más leve. Y también me puede producir sepsis, ¿ya? Sepsis meningocócica. Bien, eso es lo más importante de esta Neisseria meningitidis. Ahora, después hay otros dos serotipos de la Neisseria, que es la Neisseria cinerea y la mucosa. Más que todo son oportunistas y me producen infecciones en inmunodeprimidos. Y la lactámica, ¿ya? Que esta más que todo me produce una otitis media, pero en niños, ¿ya? En niños. No se confundan con el Haemophilus influenzae, porque el Haemophilus influenzae me producía una otitis externa. Esta es una otitis media. En niños ambos, ¿ya? Y el tratamiento es con penicilina, de la Neisseria lactámica. Bien, ahora vamos con el otro tema que es muy importante, que es Treponema pallidum de las espiroquetas. Y este presenta varias clínicas. Bien, empecemos. Las espiroquetas, del treponema es una espiroqueta, ¿ya? Una espiroqueta que presenta varios flagelos. Ahora vamos a tener que presenta tres especies. El treponema pallidum, el pertenie y el carateum, pero el más importante es el pallidum, ya que este pallidum me produce la sífilis. Esa sífilis se da por contacto sexual, la transmisión. Ahora, vamos a decir entonces que la vía de transmisión del treponema pallidum es por transmisión sexual, transfusión sanguínea y también puede ser congénita. Y estas vías de transmisión se relacionan con los cuadros clínicos, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener que el cuadro clínico de la sífilis se va a subclasificar. Sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria y la sífilis congénita, que era una de las vías de transmisión de la sífilis, ¿ya? Que es de madre a hijo. Bien, vámonos con la sífilis primaria. ¿Qué es lo más importante de esta sífilis primaria? Lo más importante es que se presenta el chancro duro o sifilítico.
¿Se acuerdan quién producía el chancro blando? Haemophilus ducrei. Esto, el Haemophilus ducrei, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus diferencias? El chancro duro va a ser una lesión única, ¿ya? Una lesión única que presenta un borde regular y es duro, mientras que el chancro blando vamos a tener que va a ser múltiple, no presenta bordes irregular, ¿ya? Y son más pequeñitos, son múltiples. Esas son las diferencias en sí, ¿ya? El chancro blando, no se olviden, por Haemophilus ducrei, y el chancro duro por sífilis. Específicamente se ve en la sífilis primaria, ¿ya? En la sífilis primaria. Uno importante, eso, en la sífilis primaria. Ahora, el diagnóstico de esta sífilis primaria, ¿ya? Vamos a utilizar que se van a hacer exámenes directos por los exudados que presenta el chancro duro, ¿ya? Bien, ahora vamos, esa es la sífilis primaria, lo que quiero que se acuerden bien. Ahora, otro punto importante es el periodo de incubación, que es de 21 días de esta sífilis primaria. ¿Ya? Entonces no se olviden, la sífilis primaria presenta 21 días de incubación. La clínica que me produce es el chancro duro sifilítico y el método de diagnóstico es a través de exámenes directos que se pueden realizar, ¿ya? Como por ejemplo se puede utilizar lo que es, específicamente en estos dos, se utiliza lo que es microscopía de campo oscuro, ¿ya? Ya que en estos dos es donde hay aquí dice, mire, hay una excesiva espiroquetemia. ¿A qué se refiere? A que hay hartas espiroquetas en la sangre, ¿ya? Ahora entonces vamos con la sífilis secundaria. Esta sífilis secundaria puede llegar a tener un periodo de latencia de semanas a 2 años. ¿A qué se refiere con periodo de latencia? A que no puede llegar a presentarme sintomatología. Entonces nosotros podemos vivir con esa espiroqueta sin que sepamos y sin que haya una sintomatología directa, ¿ya? Bien, ahora la clínica más importante que me produce uno es la espiroquetemia, que es donde se presenta una alta cantidad de espiroquetas en sangre. Y segundo son las erupciones cefilides, que son como pústulas que presentan atreponema, ya los sifilides. Ahora el diagnóstico, como les digo, en estos dos es por microscopía de campo oscuro, ¿ya? Pero también en esta sífilis secundaria se pueden llegar a utilizar lo que es método serológico. En la primaria no, en la secundaria sí, se puede utilizar tanto métodos directos, como les dije, buscando a la espiroqueta en la sangre, o también serología. Ahora, la sífilis terciaria. Vamos a decir que en esta sífilis terciaria vamos a tener, las gomas sifilíticas. Es diferente estas gomas sifilíticas a estas erupciones sifilides, ¿ya? No se van a confundir, no es lo mismo. Entonces, en la terciaria, las gomas sifilíticas. 1. Y 2, vamos a tener daño visceral. ¿A qué se refiere? A que estas gomas se van a empezar a presentar en huesos, en vasos sanguíneos, en el cerebro, produciéndome aneurismas, ¿ya? Entonces, ya es más visceral y más sistémico. 1 es eso. 2, vamos a decir que en esta sífilis terciaria ya no se contagia, ya no contagia ya. La persona que está en el periodo de sífilis terciaria ya no es capaz de contagiarme a otras personas, ¿ya? Y el otro punto es que en esta sífilis terciaria ya no podemos utilizar métodos directos porque ya no se encuentra en sangre la espiroqueta, ya no se encuentra en sangre. Entonces realizamos diagnóstico serológico. El más importante es el BDRL. El BDRL, que es un método serológico que podemos utilizar para encontrar lo que es a esta espiroqueta, ¿ya? Bien, entonces no se olviden. En la primaria, chancro duro. En la secundaria, erupciones sifilides. Y en la terciaria, goma sifilítica. La primaria y la secundaria la encontramos en sangre.
En la primaria solo utilizamos, el método de diagnóstico es directo, en la secundaria es directo y podemos utilizar serología de igual forma en algunas ocasiones. Y en la sífilis terciaria ya no podemos utilizar métodos directos, sino que utilizamos serología. Y lo otro importante es que en este periodo ya no se puede contagiar. Y en esta sífilis terciaria tampoco se encuentra la espiroqueta en sangre. ¿Ya? Bien, ahora la sífilis congénita. Esta es lo más importante y lo que pregunta la doctora. Esta sífilis congénita se va a dar porque la madre, al momento de tener al bebé, al momento del parto, puede transmitirme a estas espiroquetas al bebé ya, y me puede producir un cuadro clínico precoz o tardío. El precoz, en la cual se caracteriza porque presenta un pénfigo sifilítico, sobre todo en las manos y en los pies, ya ese pénfigo sifilítico, y también me puede llegar a producir una rinitis purulenta como una hepatoesplenomegalia. Esas tres sintomatologías hay características en esta sífilis congénita precoz. Ahora, lo que es pregunta de examen es en esta sífilis tardía. Aquí ya presenta la sintomatología clásica o esta triada de la sífilis, que la conocen como la nariz en silla de montar, las piernas en sable y los dientes de Hutchinson. Ahí es donde se presenta la triada sifilítica, ¿ya? En la sífilis congénita tardía. Bien. Ahora el diagnóstico, como les dije, se utiliza microscopía de campo oscuro, específicamente en el periodo primario y secundario, ¿ya? Igual en el secundario se puede utilizar serología y ya en el periodo terciario es pura serología, que es la BRDL. Tratamiento y profilaxis. El tratamiento para sífilis, penicilina. Sigue siendo débil a la penicilina, ¿ya? Bien, eso es en cuanto al treponema pallidum. Después, ya vamos a acabar ya. Vamos con micoplasma. Micoplasma, vamos a decir que el género micoplasma presenta 3 especies. Micoplasma pneumoniae, hominis y urealyticum. El pneumoniae me produce infecciones respiratorias atípicas, ¿ya? Me produce específicamente neumonías atípicas. ¿A qué se refiere con neumonía atípica? Que no me presenta la típica triada de la neumonía. ¿Cuál es la triada de la neumonía, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la triada de la neumonía o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fiebre, dolor en punta de costado y qué más. O ya se durmieron. Ya están durmiendo. Eso, y la tos con expectoración, ¿ya? Bien. Entonces, lo más importante de esa micoplasma pneumoniae es esa neumonía atípica. Que esa neumonía atípica no tiene la triada, no presenta una sintomatología normal de neumonía, ¿ya? Bien, la fuente de infección, gotitas de fluye, vía de transmisión aérea. Cuadro clínico, neumonía atípica. Ahí está. El periodo de incubación suele ser de 1 a 3 semanas. Presenta fiebre, cefalalgia, malestar, faringitis. En sí no presenta esa triada, ¿ya? Bien, ahora vamos con el micoplasma genitalis. ¿Qué pasa con este micoplasma genitalis? Que me produce este micoplasma genitalis. La fuente de infección van a ser las secreciones genitales. La vía de transmisión es sexual. Ahora, esta me produce una uretritis no gonocócica. ¿Ya? Una uretritis no gonocócica, de igual forma que la clamidia trachomatis me produce, ¿ya? Ambas me producen esta uretritis no gonocócica. Ahora, el ureoplasma urealyticum me produce una salpingitis, una pelviperitonitis no gonocócica, ¿ya? De igual forma. Ahora, tratamiento, tetraciclinas y betalactam.
Eso es lo más importante en los micoplasmas, ¿ya? Bien, después vamos con clamidia y ya Mycobacterium y acabamos, chicos. Ya estamos en lo último ya. Y después vemos P y después ya son libres, muchachos. Clamidia. Vamos con clamidia. Clamidia, nosotros vamos a decir que son bacilos esféricos, pregunta de examen, intracelulares. ¿Ya? Son bacilos gram negativos esféricos intracelulares estrictos. ¿A qué se refiere? A que sí o sí necesitan encontrarse dentro de la célula para poder reproducirse y producirme las infecciones. ¿Ya? Entonces, bien, ahora vamos a decir que esta clamidia, la trachomatis, presenta un corpúsculo elemental y uno reticulado. El elemental es extracelular y el reticulado es intracelular. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el corpúsculo elemental extracelular no es infectante, mientras que el intracelular es infectante, ¿ya? Ahora vamos a tener de que esta clamidia trachomatis me produce ya específicamente estos cuadros clínicos. La trachomatis me produce estos cuadros clínicos. Me produce el tracoma, el linfogranuloma venéreo, la conjuntivitis de inclusión del adulto y la conjuntivitis neonatal. Esos 4 cuadros clínicos me producen. ¿Ya? Ahora, el tracoma se da por secreciones que caen a la conjuntiva del ojo, ya específicamente por manos sucias, aquellas personas que se paran tocando el ojo, se paran frotando el ojo, ya que pueden llegar a infectarme y producirme este tracoma. El linfogranuloma venéreo, más que todo, es una infección de vía sexual y más que todo se presentan adenopatías con pus, es supurativo, el linfogranuloma venéreo. Ahora, la conjuntivitis de inclusión del adulto, ya nosotros vamos a tener que en esta conjuntivitis de inclusión del adulto se da principalmente en aquellas personas que se tocan los genitales y luego se tocan la conjuntiva del ojo, ¿ya? Entonces ese es más que todo el mecanismo de transmisión. Y la conjuntivitis neonatal más que todo se da por el canal del parto, ¿ya? Bien, y aquí está, miren, hay la citacosis, más que todo las fuentes de infección son las S de aves, loros, palomas, y la vía de transmisión es vía aérea. Y aquí vamos a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico es la clamidia citasi, que me produce la citacosis. Es más que todo procesos neumónicos atípicos, ya como por ejemplo citacosis y ornitosis. Y el más importante es la clamidia trachomatis, ya que me puede producir infecciones genitales, infecciones oculares e infecciones neonatales. Ahora, lo importante, las infecciones genitales, como por ejemplo el linfogranuloma venéreo, que dijimos que es una supuración adenopática que se presenta en los ganglios linfáticos, es producido por el serotipo L1, L2 y L3. No se olviden, el serotipo L1, L2 y L3 me produce ese linfogranuloma venéreo. También me puede producir una uretritis y una cervicitis no gonocócica, pero la gonocócica es producida por Neisseria gonorrhoeae, no se olviden. La no gonocócica es por la clamidia trachomatis más que todo. Las infecciones oculares, como por ejemplo el tracoma, es producido por el serotipo A, B y C. ¿Ya? No se olviden, A, B y C, tracoma. El linfogranuloma venéreo, L1, L2 y L3. Ahora, la conjuntivitis de inclusión del adulto es producido por los serotipos de la D hasta la K, por el serotipo D, E, F, G, H, I, J y K. Esos 8 serotipos me producen la conjuntivitis de inclusión del adulto. Ya los serotipos de la D hasta la K. Y por último vamos a tener lo que son las infecciones neonatales, que como les dije,
me produce la conjuntivitis neonatal y la neumonía del lactante. Ahora, esta neumonía del lactante en sí es una complicación de esta conjuntivitis. Entonces, ¿a qué se refiere? A que si esta conjuntivitis, aquí está, miren, esta conjuntivitis neonatal no es tratada, me puede llegar a producir esta neumonía del lactante. ¿Ya? Entonces, esas son las infecciones neonatales, estas son las infecciones oculares y estas son las genitales. Bien, ahora el tratamiento es con tetraciclina y eritromicina. De clamidia, chicos, esto sí o sí apréndanse. Todo este cuadro de acá. Y apréndanse los serotipos más. ¿Ya? Porque les va a preguntar eso. Y por último vamos con el género Mycobacterium. Ya, chicos, y acabamos. Vamos con el Mycobacterium. El Mycobacterium vamos a decir que es un bacilo bar, bacilo ácido alcohol resistente, eso se refiere el bar, ¿ya? Ahora, Mycobacterium presenta 3, ¿ya? Al Mycobacterium tuberculosis, al Mycobacterium leprae y al Mycobacterium avium. Pero este no es tan importante, nos interesa el leprae y el tuberculosis. Vamos con la del tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis me produce más que todo infecciones respiratorias, que aquí en nuestro medio es muy conocida la tuberculosis. Específicamente es una enfermedad infecto-contagiosa crónica con condicionantes socioeconómicos, ¿ya? Así le gusta a la doctora que lo ponga. Enfermedades infecto-contagiosas crónicas con condicionantes socioeconómicos. Eso me produce la Mycobacterium tuberculosis. Ahora, vía de transmisión por inhalación, la vía de transmisión por inhalación, por la piel, ingestión, inhalación, que esta puede llegar a producirme lesión a nivel de los pulmones, piel que me puede llegar a producir ulceraciones, o ingestión que me puede llegar a producir lesiones a nivel de la mucosa bucal o amígdalas, ¿ya? Ahora, más que todo, el contagio se da más que todo por hacinamiento y poca ventilación, donde hasta 5 personas pueden dormir en un solo cuarto, por falta de higiene, la edad, por aquellas personas que pueden llegar a presentar VIH o SIDA, por desnutrición o en los alcohólicos. Ya, bien. Después, el cuadro clínico es un cuadro clínico de tuberculosis, en la cual primero me produce una inflamación, segundo hay la formación del tubérculo y tercero hay una casificación. Ya en la inflamación se refiere a que va a haber una inflamación alveolar exudativa, nada más, ya que es donde se empieza a formar lo que es el famoso complejo de Gone a nivel de los pulmones, que es un foco en sí de inflamación necrosante purulento, ¿ya? La diseminación se va a dar por vasos linfáticos, no se olviden. Eso es en cuanto a la primera fase, ¿ya? La inflamación. La segunda fase, que va a ser la formación de un tubérculo, donde se empieza a formar un granuloma que presenta 3 zonas. Una zona central, una zona media y una zona periférica. La central, donde hay células gigantes, la media, células epiteloides, y la zona periférica hay fibroblastos. Nada más. Y la calcificación es donde ya hay una necrosis gaseosa. Nada más. Eso es lo más importante, chicos. Ahora no se olviden de este concepto. El sintomático respiratorio es aquel paciente característico que tiene tos con expectoración por más de 14 días, ¿ya? Ese es sintomático respiratorio. Ahora, ¿qué síntomas puede llegar a presentar el paciente con tuberculosis? Diaforesis, que se refiere a la sudoración excesiva nocturna, adelgazamiento, que empieza a perder peso a causa de esa diaforesis, disnea, que es la dificultad para respirar, hemoptisis, que es el sangrado por las fosas nasales, fiebre y astenia, que empieza a tener un dolor muscular o debilidad muscular. Ya, bien. Ahora, tuberculosis extrapulmonares específicamente son 5.
una tuberculosis meningia, tuberculosis renal, ósea peritoneal y genitourinaria. Nada más, suficiente. Ahora, lo que sí pregunta es el diagnóstico en sí. El diagnóstico, como por ejemplo vamos a utilizar lo que es la PPD, ya que este es un derivado proteico purificado, que también se lo conoce como la prueba de la tuberculina, ¿ya? Uno es eso, también se puede utilizar lo que es PCR, también se puede realizar lo que es una baciloscopía, ¿ya? Después el tratamiento nosotros vamos a decir, ya, esto es importante, el tratamiento tienen que saberlo sí o sí. Otra cosa es que se realiza tinción de Ciel-Nielsen, sí o sí con la Mycobacterium tuberculosis, ya que es un VAR, pues, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente. A aquellos bacilos se utiliza tinción de Ciel-Nielsen, no se olviden. Ahora, el tratamiento de la tuberculosis en Bolivia se lo va a dividir en dos esquemas, en dos fases. En una fase intensiva y una fase de continuación, ¿ya? En esa fase intensiva vamos a tener que va a durar 2 meses y vamos a utilizar 52 dosis, en la cual vamos a utilizar 4 medicamentos. Vamos a utilizar la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. RIPE, se pueden acordar. RIPE, ¿ya? Con RIPE se acuerdan bien el primer esquema. La R, rifampicina, la I, isoniazida, la P, piracinamida y la E, la etambutol. Esos son los primeros 2 meses que utilizamos esos 4 fármacos, ¿ya? Ahora, esa es la fase intensiva del tratamiento que dura 2 meses, porque todo este tratamiento en total son 6 meses, ¿ya? 6 meses, de la cual la fase intensiva dura 2 meses y la fase de continuación son 4 meses. Ahora, en esta fase de continuación solo vamos a utilizar dos medicamentos, la rifampicina y la isoniazida. Esa la vamos a utilizar durante 4 meses, que son 104 dosis. Eso es en cuanto al tratamiento, chicos. Ya dura 6 meses, presenta 2 fases, una intensiva que dura 2 meses y vamos a utilizar 4 medicamentos. Y la de continuación que dura 4 meses y utilizamos 2 medicamentos. Bien. Y no se olviden para acordarse, Nemo RIPE. Con RIPE se acuerdan. Bien. Ahora vamos con Mycobacterium leprae. El último ya. En el Mycobacterium leprae vamos a decir que me produce en sí ya la lepra, que es una infección benigna tuberculoide. Ya es tuberculoide cuando es benigna y es lepromatosa cuando es maligna, ¿ya? Esos son los dos tipos de cuadros clínicos de la lepra. Si es benigna, tuberculoide. Si es maligna, lepromatosa. Bien, ahora eso es lo más importante en cuanto a su cuadro clínico. Ahora, este Mycobacterium leprae más que todo presenta afinidad por sistema nervioso y por la piel, no se olviden. Y sus dos tipos de cuadros clínicos, uno benigno tuberculoide y el otro maligno lepromatoso. ¿Ya? Ahora, el periodo de incubación es de 2 a 4 años, es una infección muy latente, muy silenciosa, ¿ya? En la cual presenta igual su periodo de comienzo y de estado. El de comienzo, en la cual es indeterminada, no se sabe los síntomas específicos, y en el de estado es cuando ya el paciente empieza a sentir todos los síntomas y el sistema inmunológico se empieza a debilitar. El diagnóstico es a través de biopsia y tinción de Ciel-Nielsen, y el tratamiento podemos utilizar rifampicina, clofazimina, dapsona, ¿ya? Y más que todo la profilaxis es con vacunación, la VEC, vacunación VEC en niños, así se llama la vacuna VEC, ¿ya? ¿Le entendieron, chicos? A todo, la verdad que les expliqué todo el segundo temario
Traté de hacerlo medio rápido, que lo puedan entender. Les recalqué lo más importante. No sé si tienen alguna duda. ¿O todo les quedó claro para que podamos ir con la resolución de las P's? Ya estas preguntas que en sí son el examen que nos realizó el año pasado la doctora. Y a ver qué les parece a usted. Por ahí me dicen, esto es fácil su examen. Vamos. A ver. Voy a compartir. Me avisan si se ve. ¿Se logra ver, chicos? ¿Se ve? Ya, y como les dije el año pasado, la doctora nos metió Clostridium. Por ejemplo, miren, la primera pregunta dice, el Clostridium botulinum, de acuerdo a la localización de la infección que produce, se denomina neurotóxico, histotóxico, enterotóxico, A y B, B y C, ninguno. Y la respuesta es neurotóxico. Eso se refiere a las toxinas que presentan, no sé si se acuerdan, en cuanto a Clostridium, el botulinum, que presentaban cada una. Por ejemplo, el perfringens era histotóxico, ¿no es cierto? Entonces, por si les pregunta Clostridium botulinum o les hace esa primera pregunta. La segunda pregunta, por ejemplo, dice, cite el nombre del bacilo gram positivo del género Clostridium que produce un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas que dura entre 12 a 18 horas y desaparece. ¿De cuál estamos hablando? Del Clostridium perfringens, ¿no es cierto? Específicamente con su serotipo A, con la enterotoxina, porque el Clostridium perfringens, si se acuerdan, igual me producía un cuadro más complicado con otro tipo de toxina. Ahora dice, miren, los síntomas consisten en, lean bien las preguntas, chicos, ¿ya? Lean bien las preguntas para que ustedes sepan caracterizar bien la sintomatología. Dicen, miren, los síntomas consisten en ardor o sensación de hormigueo al orinar, ocasionalmente acompañado de una leve y generalmente transparente. Ahí ya le dice la respuesta. Y generalmente transparente secreción por la uretra. El cuadro clínico se llama, ¿cómo se llamaría si la secreción es transparente, chicos? Y es de la uretra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si es transparente sería la uretritis no gonocócica. Exactamente, sería la no gonocócica. Ahora, si la doctora les dice que generalmente es purulenta, entonces, ¿qué sería? Si la secreción fuera purulenta, ¿qué cuadro clínico sería? Uretritis gonocócica. Eso, una uretritis gonocócica, justamente, ¿ya? Bien. Ahora dice aquí, el factor de virulencia de la toxinfección alimentaria producida por Clostridium perfringens serotipo A es la enterotoxina. Es lo mismo que en la segunda pregunta de acá. Ahora, dice, miren, los siguientes géneros pertenecen a la familia de las enterobacterias, -1, subraye. Y ahí les puso Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, Escherichia, todos o ninguno. Y ahí ya ustedes tienen que marcar. Por eso es que les digo de igual forma que conozcan bien todos los géneros que pertenecen a la familia, ¿ya? Y que sepan si es fermentadora o no fermentadora.
Ahora dice la pregunta 6, miren, la fuente de infección de los siguientes microorganismos productores de diarrea son las heces humanas, lo que les decía, las heces humanas, excepto Shigella, Salmonella typhi, Escherichia coli enteroinvasiva, que igual es por heces humanas, Campylobacter jejuni. Todos, ninguno. ¿Cuál es el excepto ahí? El Campylobacter. El Campylobacter, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la fuente de infección del Campylobacter? Las heces de animales. Es heces animales o cualquier tipo de producto infectado, pero netamente de animales. En cambio, estas 3 bacterias de acá sí son por heces humanas, ¿ya? Bien. Después, el síntoma inicial más característico del tétano generalizado es el trismus, resultante del espasmo de la musculatura macetera, ¿ya? El trismus es un espasmo específicamente a nivel del músculo macetero que se encuentra en la mandíbula. Eso lo han visto en Clostridium tetani. Ausi, ¿el trismus y la risa sardónica son lo mismo o no? No. El trismus, más que todo, es cuando el músculo macetero se empieza a contraer con mucha fuerza. En cuanto a la risa sardónica, se presenta ya después de ese trismus, ¿ya? La risa sardónica ya se empieza a presentar después del trismus, el paciente empieza como a reírse como tipo loquito y las características faciales empiezan a hacerse de forma muy exagerada. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al trismo. Y como les digo, le pusieron, o sea, la respuesta era trismo porque, lean bien la pregunta, resultante del espasmo de la musculatura macetera. Es el trismo, ¿ya? Entonces, bien, leanla la pregunta, leanla 2, 3, 4 veces si es necesario para responder. Ahora dice aquí, el principal factor de virulencia del Clostridium tetani es la telocospamina. Ya esa es su principal toxina. Ahora dice, miren, la Escherichia coli enterotoxigénica es una enterobacteria oportunista, patógena estricta, comensal, saprófita, todas o ninguna. La respuesta sería patógena estricta, ¿no es cierto? Patógena estricta de el sistema gastrointestinal. No es ni comensal, ni oportunista, ni saprófita. Porque dijimos que la Escherichia coli enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, la enteropatógena, todas ellas son estrictamente patógenas del sistema gastrointestinal, ¿ya? Es patógena estricta. Ahora dice, 10. En nuestro organismo existen mecanismos naturales para eliminar y destruir bacterias que penetran por vía digestiva. Cite 2 de ellos. Y aquí está, por ejemplo, el peristaltismo, que se encarga de la eliminación de las bacterias, el ácido clorhídrico, de igual forma, otro mecanismo de igual puede ser la saliva, ya que presenta enzimas que se encargan de destruir las bacterias, pero lo más importante son el peristaltismo y el ácido clorhídrico, ¿ya? Bien, pregunta 11 dice, miren, cite 2 infecciones extrahospitalarias producidas por Pseudomonas aeruginosa. 2 solo le está pidiendo. Y yo a ustedes le mencioné un montón. Y ahí le puso la más, o sea, si quieren ir a lo seguro, la otitis del nadador, que no sé si se acuerdan, que es una otitis externa. Y la segunda, infecciones oculares. Las infecciones oculares que se daban por el uso de qué se daban esas infecciones oculares. Lentes de contacto. Lentes de contacto, exactamente. También produce, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa bacteremia, traqueobronquitis, una
una bronconeumonía necrosante. Pero Sí. dígame. ¿Serviría también si pondríamos ahí una ITU? ¿Una qué dice? Una infección del tracto urinario. No. Ahí ya no, porque esa ya sería una infección, un cuadro clínico ya más generalizado. Pero como solo le está pidiendo más que todo específicamente de la pseudomonas, como les digo, si a la segura vayan por la otitis del nadador y infecciones oculares. O si no, también le puede llegar a poner bronconeumonía necrosante, si les pide 3. Auxi, disculpen, si dice infecciones oculares, sería corioretinitis, ¿se le puede poner ahí? Pónganle infecciones oculares y ya la doctora sobreentiende eso porque con eso les ha enseñado a ustedes. Pero eso pónganle. Como le digo, vayan a la segura y pónganle infección ocular y otitis del nadador. Ella lo entiende. Y si quieren ser más específicos, le ponen infecciones oculares y al lado por el uso de lentes de contacto. Le pueden poner. También, ¿se acuerdan que producía las quemaduras y que producía un pigmento verde? Igual. ¿Ya? Después, mire, cite dos estigmas, la pregunta 13, cite dos estigmas que producen la sífilis congénita precoz. ¿Se acuerdan? En la sífilis congénita que se dividía en precoz y en tardía. En la precoz habían tres clínicas habían, y aquí solo le pide 2. El pénfigo sifilítico, la hepatoesplenomegalia y me falta uno. ¿Cuál era el tercero? Cariza nasal. Rinitis ¿Cómo? nasal. Rinitis nasal. La rinitis que me producía, ¿no es cierto? Y si les preguntara de cite dos estigmas que se producen una sífilis congénita tardía, ¿qué le pondrían? Tibia en sable. Ya. Dientes de Hutchinson. Eso, y falta uno. Nariz en silla de montar. Eso, nariz en silla de montar. Eso es tardío. Bien. Ahora, aquí está, miren. Por eso es que les digo que sepan bien si es en niños, adultos o en ancianos. Miren, la meningitis en niños de 3 meses a 5 años es producido por un bacilo gram negativo capsulado. No le pone ni siquiera el nombre de la bacteria, ¿ya? Y que puede prevenirse por vacuna. ¿Qué vacuna les dije que puede prevenir? A la hemófilos influenza, que es la respuesta. La pentavalente. La pentavalente. Y también les dije que la hemófilos influenza, aparte de producir meningitis en niños, ¿qué más me producía? Epiglotitis. Eso, epiglotitis. ¿Ya? Tienen que poner el género, especie y el serotipo. El serotipo es el serotipo B. Ese es el único que me produce esas infecciones de meningitis y epiglotitis, ¿ya? Sí tengo una pregunta. Ya, dígame. ¿Por qué no sería la Neisseria meningitidis? Porque la Neisseria meningitidis, miren, ahí está la trampa. Si fuera Neisseria meningitidis, primero no les diría que es meningitis en niños. 1. 2. Diría diplococo gram negativo, no diría bacilo gram negativo. ¿Ya? Ahora, el capsulado tal vez lo pueda llegar a confundir porque la Neisseria sí es capsulada, pero la Neisseria no es un bacilo, es un diplococo. Y como les digo, la Neisseria meningitidis me causa meningitis más que todo en adultos. En niños, si le ponen niños, sí o sí es el aemófilo. Meningitis en niños, aemófilo. ¿Ya? Como les dije, siempre fíjense igual en la morfología, que hasta en una simple palabrita lo puede cambiar todo. ¿Ya? Entonces lean bien la pregunta, como les digo, y estén atentos. Auxi, disculpe, ¿y si pone en neonato? De igual forma, la hemófilos influenzae igual afecta en neonato. Ahora, si le pone anaerobios, ya es otro. Sí, el Creo que la E. coli. o bacilo encapsulado. ¿Cómo dice?
que la Haemophilus influenza es el único bacilo encapsulado o hay más? Si no me equivoco es el único. Por eso es que me produce esos cuadros clínicos muy intensos. Por ese tema del encapsulado que presenta, porque como les dije es un antifagocitario, entonces no puede ser fagocitado por los macrófagos. Ya, esa era la pregunta 14 y la pregunta 15 dice, ¿cómo se denomina la enfermedad producida por un bacilo ácido alcohol resistente? Un VAR. A ustedes ya tienen que venir a la cabeza, a ver, ¿quiénes son VAR? Y que tiene predilección por el sistema nervioso. ¿Quién es? Acuérdense, chicos. Mycobacterium leprae. Eso, el Mycobacterium leprae. ¿Ya? Mycobacterium leprae, porque el Mycobacterium tuberculosis presenta predisposición por vía respiratoria, mientras que leprae es por el sistema nervioso y por la piel. No se olviden, sistema nervioso y piel. Y aquí está, miren. La lepra lepromatosa y la